Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Hermanos, el pueblo de Israel fue hecho para escuchar la palabra de Dios. Escucha, Israel. Y esa escucha lo tendría que llevar a ser un pueblo de la misericordia. Pero paradójicamente es un pueblo duro de escucha, pesado de oído y de corazón para entender el mensaje del Señor. Por eso hoy en el Evangelio se escandalizan los fariseos, que se creían los puros y los buenos, ante la llamada que Jesús hace de estar con un pecador público, Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús pasó por la vida de Mateo, porque él no andaba con aquellos criterios de puro o impuro, como si lo andaban los fariseos. Y pasando por el lugar donde Mateo se ocupaba y se empeñaba en el trabajo para el imperio como cobrador de impuestos, Jesús lo mira. Esa mirada tenemos que entenderla, que Él conoce la intimidad de nuestra conciencia y de nuestro ser. Y con todo y ello, otros dirían a pesar de ello, digamos aquí con todo y ello, Jesús sabe quién es Mateo. Es un hombre débil, pecador. Jesús lo llama: «Sígueme». Y Mateo lo siguió. Evidentemente podríamos pensar que esto ha sido un proceso, pero que Mateo ahora lo consigna en su evangelio de una manera directa. Se levantó, dejó su empleo y se fue con Jesús. Y eso llevó a que en su vida se hiciese una fiesta, y la fiesta para el judío es el banquete, al cual curiosamente asisten los pecadores y los fariseos que se creen puros. Pero seguramente las costumbres era que de un lado se sentaban los puros y en otra mesa los impuros. Pero con Jesús se sentaron todos juntos, y eso suscitó la crítica. Y Jesús acude a las palabras de la misericordia y lo expresa con esa frase: «Son los enfermos los que necesitan el médico, no los sanos». Y recordando las palabras del Antiguo Testamento, donde esto lo han oído toda la vida el pueblo de Israel: misericordia quiero y no sacrificio, concluye esta porción del Evangelio de hoy, que nos está llamando a nosotros pecadores a acogernos a la misericordia de Dios. ¿Cuántas exclusiones, clasificaciones hacemos nosotros en familia, en iglesia y en sociedad? Decimos que hoy no hay discriminación, y si hacemos un examen profundo de conciencia, sí hacemos discriminaciones. Seguro que sí. Pidámosle al Señor no ser discriminadores, y no nos dé miedo ir donde están los pecadores, porque en definitiva cada uno de nosotros es pecador. Pablo lo ha dicho: «Me he hecho todo para ganármelos a todos». Entonces tenemos que salir de la sacristía, tenemos que salir del templo. Una iglesia en camino, como lo dice el Papa Francisco. Y hay que salir y no tengamos miedo de contaminarnos con el mundo. El asunto no es quedarnos contemplándonos en los templos, haciendo largas oraciones, mientras que el mundo necesita quien pase por la vida de cada hombre
y lo llame al seguimiento del Señor. Todo enfermo puede ser curado. Es un principio. El único incurable es el que no se considera enfermo o no necesita, dice no necesitar de médico. Y recordemos siempre que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. De manera que Él nunca va a llamar gente santa. Él siempre va a llamar hombres débiles, pero que confían en su misericordia y escuchan su palabra, se ponen de pie y lo siguen. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.